En este video entenderás por qué la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia no es solo una noticia aislada, sino un punto de inflexión en la geopolítica europea moderna. Verás cómo este evento podría alterar el equilibrio de poder en la OTAN, qué significa invocar el artículo 4 del Tratado Atlántico, y cómo esta acción podría cambiar el rumbo del conflicto entre Rusia y Ucrania. Prepárate para conocer una visión en profundidad, con datos, contexto histórico y análisis de futuro. Polonia, miembro clave de la OTAN y frontera oriental de la UE, vivió un hecho sin precedentes. Al menos 19 drones rusos penetraron su espacio aéreo el 9-10 de septiembre de 2025, lo que llevó a Polonia a derribarlos, marcando la primera vez que un miembro de la OTAN dispara a datos rusos durante esta guerra. Esto ha encendido alarmas en toda Europa. Entenderás los mecanismos estratégicos y políticos detrás del derribo. Verás el contexto histórico de escaladas anteriores entre Rusia y la OTAN. Analizaremos qué tan probable es que esto desate una escalada mayor. Sabrás cómo las democracias responden desde la defensa aérea, diplomacia y leyes internacionales. Este es ABC del conocimiento, tu espacio para entender cómo los eventos globales conectan con las decisiones de grandes potencias, desde una perspectiva histórica y geopolítica. Hoy te traemos un análisis riguroso que va más allá de titulares. El 9 y 10 de septiembre de 2025, Polonia enfrentó un episodio que muchos califican ya como el más grave en su espacio aéreo desde la Segunda Guerra Mundial. Durante esas horas, al menos 19 drones rusos violaron el cielo polaco, provenientes desde Bielorrusia y Rusia. Las Fuerzas Armadas polacas respondieron con rapidez, lograron derribar varios de estos drones y, por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania, un miembro de la OTAN abrió fuego contra aparatos rusos. Este hecho marca un punto de inflexión, porque deja claro que la línea entre un conflicto localizado en Ucrania y un enfrentamiento directo con la Alianza Atlántica es cada vez más delgada. La situación se agravó cuando uno de los drones impactó en una zona residencial del pueblo de Uyriki Colonia, en la región de Lublin, dañando un edificio civil. Aunque no hubo víctimas mortales reportadas, el simple hecho de que un proyectil ruso alcanzara suelo polaco encendió todas las alarmas. Para los ciudadanos, no fue un hecho distante o abstracto de guerra en otro país, la guerra tocó directamente sus hogares, mostrando lo vulnerables que pueden ser las poblaciones civiles en un escenario de escalada militar. Como medida inmediata, los aeropuertos de Varsovia, Rzeszów y Lublin suspendieron operaciones por horas, afectando vuelos comerciales y generando una sensación de caos y vulnerabilidad. Esto evidenció que los ataques con drones no solo tienen impacto militar, sino también económico y social. El cierre del aeropuerto de Varsovia, capital y centro neurálgico del país, envió un mensaje potente: ninguna ciudad, por importante que sea, está completamente a salvo de esta guerra tecnológica. En paralelo, ese mismo día, Rusia lanzó contra Ucrania el que sería uno de los mayores ataques con drones y misiles desde el inicio de la invasión en 2022, más de 400 drones Shahed y 40 misiles fueron desplegados, buscando saturar las defensas antiaéreas ucranianas. En medio de esa oleada, algunos drones se desviaron o, como sostiene Polonia, fueron dirigidos deliberadamente hacia su territorio. La magnitud del ataque simultáneo refuerza la percepción de que la incursión polaca no fue un accidente aislado, sino parte de una estrategia mayor de presión y desestabilización. El gobierno polaco no tardó en reaccionar. Calificó la violación de su espacio aéreo como una agresión deliberada y advirtió que la seguridad de sus ciudadanos no está en discusión. Al mismo tiempo, invocó el artículo 4 de la OTAN, que obliga a consultas urgentes entre los países miembros cuando alguno siente que su integridad territorial o su seguridad está amenazada. Esta decisión muestra que Varsovia percibe el hecho no solo como un accidente militar, sino como una amenaza directa al orden internacional y a la credibilidad de la defensa colectiva de la alianza. Rusia, por su parte, rechazó las acusaciones y afirmó que cualquier ingreso a espacio aéreo polaco se debió a fallos técnicos o desvíos accidentales de los drones, posiblemente causados por interferencias electrónicas. Sin embargo, para los analistas internacionales resulta difícil creer que casi 20 drones hayan violado la soberanía polaca sin intención alguna. En la práctica, la versión rusa busca minimizar el incidente y evitar que se convierta en un casus belli directo con la OTAN. Lo cierto es que este episodio plantea un dilema delicado: ¿estamos ante un error de cálculo técnico o frente a una provocación deliberada para medir la reacción de la OTAN? La diferencia es fundamental, porque de la interpretación que prevalezca dependerán los siguientes pasos en la escalada o la contención del conflicto. Para entender la magnitud de lo ocurrido en Polonia, hay que ir más allá de la simple noticia y analizar el trasfondo estratégico.
La primera hipótesis que surge es que se trató de una provocación deliberada por parte de Rusia. Desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022, Moscú ha buscado constantemente tensar los límites con Occidente sin cruzar abiertamente la línea roja de un enfrentamiento directo con la OTAN. Al enviar drones, o permitir que se desvíen hacia territorio polaco, el Kremlin pone a prueba la determinación de la alianza y mide hasta dónde está dispuesta a responder. En otras palabras, se trata de un test de credibilidad militar y política. La segunda teoría, sostenida principalmente por Moscú, es que todo fue un accidente técnico. Según esta versión, los drones pudieron haberse desviado de su trayectoria original debido a fallas en sus sistemas de navegación o por la saturación de señales electrónicas en la región. Este argumento, aunque plausible en uno o dos casos aislados, resulta difícil de sostener cuando hablamos de casi 20 drones que cruzaron simultáneamente la frontera. Por eso, para la mayoría de analistas occidentales, la explicación de un error masivo carece de fundamento, y más bien refleja un intento ruso de minimizar el incidente. Una tercera interpretación sugiere que estamos frente a un acto híbrido de guerra psicológica. Los drones, en este contexto, no solo son armas físicas, sino también instrumentos de intimidación y propaganda. Al penetrar el espacio aéreo de un país miembro de la OTAN, Rusia lanza un mensaje directo: podemos alcanzar cualquier territorio, incluso dentro de la alianza, y no hay defensa perfecta contra ello. Este tipo de estrategia busca sembrar miedo en la población civil, presionar a los gobiernos y dividir la opinión pública en torno al apoyo a Ucrania. Para entender por qué la incursión de drones rusos en Polonia ha generado tanta alarma, es necesario mirar al pasado. La relación entre ambos países está marcada por siglos de conflictos, invasiones y desconfianza mutua. Polonia ha sido históricamente un territorio bisagra, demasiado al este para ser plenamente europeo, y demasiado al oeste para ser controlado sin resistencia por Rusia. Esa posición geográfica la convirtió en un campo de batalla repetido entre imperios. En el siglo XVIII, cuando el reino de Polonia se debilitó internamente, fue víctima de las llamadas particiones de Polonia. Rusia y Austria dividieron su territorio en 3 ocasiones hasta que el Estado polaco desapareció del mapa en 1795. Para los polacos, aquello no solo fue la pérdida de su soberanía, sino el inicio de una larga lucha por sobrevivir como nación bajo la sombra de sus poderosos vecinos. Más tarde, en el siglo XX, Polonia volvió a ser escenario de grandes tragedias. En 1939, tras la invasión nazi por el oeste, la Unión Soviética entró por el este en virtud del pacto secreto Molotov-Ribbentrop. Fue la cuarta partición de facto. Alemania y la URSS se repartieron Polonia una vez más. Ese mismo año se produjo una de las heridas más profundas, la masacre de Katyn, donde miles de oficiales polacos fueron ejecutados por la policía secreta soviética. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, lejos de recuperar su independencia plena, Polonia cayó bajo la órbita soviética. Desde 1945 hasta 1989 fue un estado satélite dentro del bloque comunista, bajo fuerte control político, militar y económico de Moscú. Aunque existían gobiernos polacos, las decisiones clave venían del Kremlin. No fue hasta la caída del muro de Berlín y el colapso de la URSS que Polonia pudo finalmente recuperar su soberanía real. La entrada de Polonia en la OTAN en 1999 y en la Unión Europea en 2004 marcó un cambio definitivo en su orientación. Desde entonces, Varsovia se ha convertido en uno de los países más firmes frente a Rusia, consciente de que la amenaza no es solo militar, sino también histórica y existencial. Para los polacos, cada provocación rusa no es un hecho aislado, es parte de una narrativa de siglos de agresiones que buscan someter a su nación. Por eso, cuando en 2025 drones rusos penetraron en su espacio aéreo, la reacción de Polonia fue inmediata y categórica. No se trataba de un simple objeto volador no identificado, era, para muchos, la confirmación de que la vieja sombra rusa volvía a proyectarse sobre su territorio. En ese contexto histórico, se entiende por qué Varsovia decidió derribar los drones y acudir a la OTAN sin titubear. La memoria colectiva de invasiones pasadas sigue viva y cada incidente refuerza la convicción de que la defensa de Polonia es, al mismo tiempo, la defensa de toda Europa. Hoy Polonia no es un miembro más de la OTAN, se ha convertido en el pilar fundamental de la defensa oriental de la alianza. Desde su ingreso en 1999, Varsovia entendió que pertenecer a esta organización era la mejor garantía para evitar que la historia de invasiones y ocupaciones volviera a repetirse. Pero tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, su rol pasó de ser simbólico a ser absolutamente estratégico.
Polonia comparte una extensa frontera con Ucrania y Bielorrusia, lo que la convierte en la principal puerta de entrada de suministros militares y ayuda humanitaria hacia Kiev. De hecho, gran parte de las armas y equipos que Occidente ha enviado a Ucrania pasan primero por territorio polaco. Esa posición geográfica hace que Polonia sea no solo un aliado, sino una línea de vida para Ucrania, y un punto de fricción constante con Moscú. Además, Varsovia ha sido uno de los países que más ha invertido en defensa en los últimos años. Mientras algunos aliados europeos dudaban en aumentar sus presupuestos militares, Polonia anunció un gasto superior al 4% de su PIB en defensa, duplicando el compromiso mínimo de la OTAN. Esto la convierte en el país europeo con la mayor proporción de gasto militar, un reflejo de su percepción de amenaza directa y de su voluntad de liderar en la región. La presencia militar de Estados Unidos y de otros aliados en territorio polaco también refuerza esta condición estratégica. Bases con tropas estadounidenses, sistemas antimisiles Patriot y unidades aéreas de la OTAN se han desplegado allí para proteger no solo a Polonia, sino a toda la frontera oriental. Varsovia se ha transformado en una especie de escudo avanzado de Occidente, capaz de detectar, contener y responder a cualquier incursión proveniente del este. Este papel también tiene un componente político. Polonia se ha convertido en una de las voces más firmes dentro de la OTAN y de la Unión Europea para mantener el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia. Su postura es clara: cualquier señal de debilidad puede ser interpretada por Moscú como una invitación a seguir avanzando. Por eso, cada acción de Rusia contra Polonia, como la reciente incursión de drones, es vista no solo como una provocación local, sino como un ataque a la credibilidad de la OTAN en su conjunto. En síntesis, Polonia es hoy mucho más que un país fronterizo, es el epicentro de la disuasión occidental frente a Rusia. Su geografía, su inversión en defensa y su compromiso político la colocan en el centro del tablero geopolítico, y lo ocurrido con los drones demuestra que cualquier ataque a Polonia es, de facto, una prueba directa para toda la Alianza Atlántica. En este marco cobra importancia el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que Polonia invocó inmediatamente tras el incidente. Este artículo establece que cualquier miembro puede convocar a consultas cuando considere que su integridad territorial o seguridad está amenazada. No significa una respuesta militar automática, eso sería el artículo 5, pero sí constituye una señal política de alerta máxima. Polonia, al recurrir a este mecanismo, no solo busca apoyo militar, sino también enviar el mensaje de que no tolerará más ambigüedades. La reacción de la OTAN fue contundente: se desplegaron aviones de combate, sistemas de defensa antiaérea Patriot y unidades de vigilancia AWACS para reforzar el espacio aéreo oriental. Esto muestra que la alianza entiende la gravedad del desafío. Sin embargo, también refleja la cautela estratégica. Nadie en Bruselas o Washington desea que este incidente sea la chispa que encienda un conflicto directo con Rusia. Por eso, la respuesta se centra en la disuasión y la preparación, más que en la represalia inmediata. Uno de los elementos más reveladores del conflicto actual es la transformación de la guerra gracias al uso masivo de drones. Si durante el siglo XX los protagonistas fueron los tanques, los aviones de combate y los portaaviones, en el siglo XXI el símbolo de la guerra asimétrica es el dron. Lo ocurrido en Polonia es un ejemplo claro: ya no se necesitan bombarderos estratégicos ni misiles intercontinentales para poner en jaque la seguridad de un país miembro de la OTAN, basta con una flotilla de drones de bajo costo que pueden cruzar fronteras y sembrar incertidumbre. En la guerra de Ucrania, Rusia ha utilizado de manera intensiva los drones Shahed 136 de origen iraní, apodados mopeds por el ruido que generan al volar. Son baratos, relativamente fáciles de producir y capaces de recorrer cientos de kilómetros cargando explosivos. Su bajo costo crea una asimetría peligrosa: mientras un Shahed puede costar unos pocos miles de dólares, interceptarlo requiere un misil antiaéreo que puede valer hasta 100 veces más. Esta diferencia convierte a los drones en armas perfectas para desgastar a los adversarios y saturar sus defensas. Pero los drones no solo representan un desafío económico, sino también tecnológico y estratégico. A diferencia de un avión tripulado, cuya violación de espacio aéreo implica riesgo directo para el piloto y responsabilidad inmediata del Estado, los drones permiten a las potencias mantener un margen de ambigüedad. Si son derribados, como ocurrió en Polonia, el país agresor puede alegar que se trató de un accidente o de un fallo técnico. Esa zona gris los convierte en armas ideales para la guerra híbrida, donde se mezclan operaciones militares, propaganda y manipulación política. El problema es que los drones no son fáciles de detener. Suelen volar a baja altura, a velocidades moderadas y en grandes cantidades.
Cuando se lanzan en oleadas, saturan los radares y obligan a los sistemas de defensa a disparar continuamente, con el riesgo de quedarse sin municiones o de agotar recursos económicos en pocos días. En Ucrania hemos visto ataques masivos con cientos de drones en una sola noche, y lo ocurrido en Polonia muestra que esa misma táctica puede usarse para desafiar a la OTAN. Este fenómeno obliga a replantear la forma en que los países se defienden. Ya no basta con tener casas de última generación o sistemas antimisiles sofisticados, se necesitan también soluciones específicas contra drones, armas de energía dirigida, cañones automáticos, interferencia electrónica y, sobre todo, cooperación multinacional para detectar y neutralizar enjambres antes de que crucen fronteras. La guerra de drones está acelerando una nueva carrera armamentista, donde la innovación tecnológica será tan decisiva como la fuerza bruta. En ese sentido, la incursión en Polonia no solo es un incidente diplomático, es una advertencia sobre el futuro de la guerra. Las batallas del mañana no se decidirán únicamente con grandes ejércitos o con armas nucleares, sino con miles de drones económicos capaces de cambiar el equilibrio estratégico. El reto para la OTAN y para el mundo es claro: adaptarse rápidamente o arriesgarse a quedar vulnerables ante una tecnología que ya está transformando los campos de batalla. El incidente de los drones rusos en Polonia no se entiende solo desde Varsovia o Moscú, es un evento con repercusiones globales. Todos los ojos se volvieron hacia Washington, Bruselas y París para medir cómo responderían las grandes potencias occidentales. Y es aquí donde las expectativas políticas se vuelven tan relevantes como los misiles en el aire. En Estados Unidos, el liderazgo de Donald Trump es un factor de incertidumbre. Durante su primera presidencia cuestionó en repetidas ocasiones el gasto de defensa de los aliados europeos, y llegó a sugerir que el compromiso estadounidense con la OTAN no debía darse por sentado. Hoy, muchos se preguntan si mantendrá una postura firme frente a Moscú o si buscará un acuerdo rápido para reducir los costos de la guerra. Para algunos europeos, Trump representa la posibilidad de una negociación que frene la escalada. Para otros, es un riesgo de debilitamiento de la alianza transatlántica justo cuando más se necesita cohesión. Mientras tanto, la OTAN como institución enfrenta un dilema histórico. El artículo 4 ya fue invocado, pero todos saben que el fantasma del artículo 5, la defensa colectiva, está sobre la mesa. Invocarlo significaría un choque directo con Rusia, una decisión que cambiaría el mundo para siempre. Por eso, la alianza ha optado por reforzar sus defensas en Polonia y en los países bálticos, pero evitando un paso que pueda ser irreversible. Este equilibrio entre firmeza y contención es la esencia de la estrategia actual, aunque con cada provocación rusa el margen para mantenerlo se reduce. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha lanzado una advertencia que retumba en toda Europa: debemos prepararnos para una guerra directa con Rusia hacia 2026. Sus palabras no son solo retórica política, reflejan el creciente temor de que el conflicto en Ucrania se expanda si Moscú percibe debilidad en Occidente. Francia busca empujar a la Unión Europea hacia una política de defensa más autónoma, consciente de que depender únicamente de Estados Unidos puede ser arriesgado en un contexto global tan volátil. La Unión Europea, en su conjunto, vive una paradoja. Por un lado, ha demostrado una unidad sin precedentes en sanciones económicas y apoyo a Ucrania. Por otro, enfrenta el desafío del desgaste. La guerra prolongada implica altos costos energéticos, inflación y tensiones sociales dentro de los propios países miembros. El incidente en Polonia puede servir como catalizador para reforzar la solidaridad europea, pero también como un recordatorio de que la guerra ya no es una realidad lejana, sino una amenaza directa a su propia seguridad. En definitiva, lo que el mundo espera hoy es claridad de Washington sobre su compromiso, firmeza de la OTAN para mantener la disuasión, liderazgo europeo para enfrentar la crisis y, sobre todo, una estrategia común que evite que incidentes como el de Polonia escalen hacia una confrontación global. El futuro inmediato depende no solo de los drones que sobrevuelan fronteras, sino de las decisiones políticas que se tomen en los despachos de las capitales más influyentes del planeta. Finalmente, hay una teoría más compleja, que Rusia no solo busca provocar a la OTAN, sino también redefinir las reglas de la guerra moderna. Los drones baratos, como los Shahed de origen iraní que se usan en grandes cantidades, permiten a Moscú saturar las defensas y desafiar fronteras con costos mínimos. Para Occidente, este incidente es un recordatorio de que la defensa aérea tradicional no basta. Se necesitan nuevas tecnologías, cooperación multinacional y protocolos claros para responder a amenazas que no son ni un misil convencional ni un avión tripulado. Este no es el primer caso de violación de un espacio aéreo por parte de fuerzas rusas desde que comenzó la guerra en Ucrania.
En 2022, un misil ruso cruzó accidentalmente hacia territorio polaco y mató a 2 personas en un pueblo cercano a la frontera. En aquel momento, la OTAN optó por la cautela y catalogó el hecho como un accidente, probablemente causado por defensas aéreas ucranianas que intentaban interceptar misiles enemigos. La diferencia ahora es crucial, hablamos de casi 20 drones que ingresaron de manera simultánea, lo cual transforma un incidente aislado en un patrón de escalada que no puede ser ignorado. Si comparamos con la Guerra Fría, las potencias acostumbraban a violar fronteras aéreas con aviones espía o vuelos de reconocimiento. La mayoría de estos episodios resolvían con protestas diplomáticas y expulsiones, rara vez con derribos. Hoy la dinámica es distinta. La aparición de drones baratos, producidos en masa, permite a Rusia arriesgar menos y provocar más. La caída de un dron no implica pérdida de pilotos ni de tecnología estratégica, pero sí envía un mensaje de poder y desgaste a los países de la OTAN. En términos prácticos, este episodio obligará a Polonia y a otros países aliados a invertir mucho más en sistemas de defensa antiaérea. El despliegue de baterías Patriot y de radares avanzados puede contener la amenaza, pero el costo económico es altísimo. Mientras Rusia gasta pocos miles de dólares en lanzar un dron Shahed, interceptarlo con un misil antiaéreo puede costar cientos de miles. Esta asimetría económica es parte de la estrategia rusa para desgastar a Occidente. A nivel político interno, el impacto es igualmente fuerte. El primer ministro polaco, Donald Tusk, describió este ataque como el momento más cercano a la guerra abierta desde 1945. Este tipo de declaraciones refuerza la narrativa de urgencia, moviliza a la opinión pública y puede inclinar el debate político hacia posturas más militaristas. En tiempos de tensión, los gobiernos suelen ganar apoyo cuando prometen seguridad, y este incidente podría tener repercusiones directas en las elecciones y en las políticas de defensa de Polonia y de toda Europa del Este. Las implicaciones también se extienden a la región báltica. Países como Lituania, Letonia y Estonia, que comparten fronteras con Rusia, se sienten aún más vulnerables después de lo ocurrido. Para ellos, el mensaje es claro: si los drones rusos pudieron penetrar profundamente en Polonia, también pueden alcanzar sus territorios con facilidad. Esto aumentará la presión sobre la OTAN para desplegar más tropas, aviones y sistemas de defensa en la frontera oriental, lo que incrementará la tensión en una zona ya altamente militarizada. En última instancia, este incidente no solo afecta a los gobiernos y a los ejércitos, sino también a la vida cotidiana de los ciudadanos. Los cierres de aeropuertos, las interrupciones en los vuelos comerciales y la sensación de inseguridad afectan la economía, el turismo y el ánimo social. La población polaca, que ya había mostrado un fuerte respaldo a Ucrania, ahora percibe la guerra como algo cercano y tangible. Y esa percepción puede marcar un antes y un después en el compromiso de la sociedad con la defensa nacional y con la permanencia dentro de la OTAN. Lo que vimos en este análisis es mucho más que una noticia pasajera. La incursión de drones rusos en Polonia es un recordatorio de que la guerra en Ucrania ya no se limita a sus fronteras, ha comenzado a rozar directamente el territorio de la OTAN. Este hecho no puede verse como un simple accidente técnico, porque sus implicaciones son profundas. Por primera vez en décadas, Europa se enfrenta a la posibilidad real de que un error de cálculo o una provocación deliberada desemboque en una escalada de consecuencias imprevisibles. Hoy el planeta observa con incertidumbre cómo se reconfigura el orden mundial. La guerra en Ucrania, que comenzó en 2022, ya no se percibe como un conflicto regional, sino como un choque prolongado entre dos modelos: el de Rusia, que busca recuperar influencia a través de la fuerza, y el de Occidente, liderado por la OTAN, que intenta defender la soberanía de los estados bajo el marco del derecho internacional. En este escenario, la figura de Donald Trump, en su regreso al poder, genera expectativas y temores. Sus declaraciones pasadas sobre la OTAN, donde llegó a cuestionar el compromiso automático de defensa, hacen que muchos europeos se pregunten si Estados Unidos seguirá siendo el garante firme de la seguridad transatlántica. Algunos esperan que Trump busque una negociación rápida con Rusia para reducir costos y riesgos, mientras que otros temen que una postura más aislacionista deje a Europa más expuesta y obligada a reforzar sus propios sistemas de defensa. La OTAN, por su parte, se enfrenta al reto más grande desde la Guerra Fría. Cada incursión de drones, cada amenaza de misiles y cada declaración incendiaria de Moscú son percibidos como pruebas a su credibilidad. El artículo 5, la defensa colectiva, sigue siendo el corazón de la alianza, pero aplicarlo significaría entrar en guerra directa con Rusia, algo que ni Washington, ni Bruselas, ni Varsovia desean. Por eso, el equilibrio actual es frágil, suficiente firmeza para disuadir, pero con la prudencia necesaria para evitar una escalada global. En Francia,
La preocupación es tal que el presidente Emmanuel Macron ha declarado que Europa debe prepararse para una guerra directa en el horizonte de 2026. Estas palabras, lejos de ser retórica política, reflejan el estado de ánimo de muchos gobiernos europeos que temen que, si Ucrania cae o si Rusia intensifica sus provocaciones, el siguiente escenario sea un conflicto a gran escala en suelo europeo. Este tipo de advertencias generan ansiedad, pero también sirven para movilizar a la Unión Europea hacia una política de defensa más unificada y robusta. El incidente de los drones rusos en Polonia abre un abanico de escenarios que dependerán tanto de la interpretación de lo ocurrido como de las decisiones que adopten Moscú, la OTAN y los principales líderes internacionales. No se trata solo de un choque puntual, es una pieza dentro de un tablero global que podría definir el rumbo de la seguridad europea en los próximos años. El primer escenario es el de la contención controlada. Según esta perspectiva, la OTAN seguirá reforzando las defensas de Polonia y de los países bálticos, pero sin responder con ataques directos contra Rusia. Este sería un modelo de alerta máxima en el que se multiplican los despliegues militares y las advertencias diplomáticas, pero se evita cruzar la línea de un enfrentamiento abierto. Es la opción más probable a corto plazo, ya que ninguna de las partes desea una guerra total. El segundo escenario es el de la escalada gradual. Aquí, nuevos incidentes, más drones, misiles errantes, ataques cibernéticos o sabotajes energéticos, tensarían cada vez más la relación hasta que un Estado miembro de la OTAN se vea obligado a invocar el artículo 5. Esto significaría la defensa colectiva y, en la práctica, una guerra directa entre la alianza y Rusia. Aunque todos buscan evitarlo, basta un error de cálculo para que este escenario se active de forma irreversible. El tercer escenario es el de la diplomacia forzada. La acumulación de tensiones y los costos crecientes de la guerra podrían empujar a algunos actores, como Estados Unidos bajo Donald Trump o potencias europeas como Francia y Alemania, a buscar una salida negociada con Moscú. Esto podría traducirse en un alto al fuego o en una negociación sobre el estatus de Ucrania y la seguridad en Europa del Este. Sin embargo, este camino es complejo, porque requiere concesiones que ninguna de las partes parece dispuesta a hacer por ahora. Finalmente, existe un escenario de largo plazo, la normalización de la guerra de baja intensidad. Es decir, aceptar que drones, ciberataques y provocaciones fronterizas se conviertan en parte del día a día, sin llegar a una guerra abierta, pero tampoco alcanzando la paz. Este modelo mantendría al continente en un estado de tensión permanente, con costos económicos y sociales enormes, y con la constante sensación de que un estallido mayor puede ocurrir en cualquier momento. Lo cierto es que ninguno de estos escenarios garantiza estabilidad ni seguridad plena. Lo que sí está claro es que la incursión de drones en Polonia marca un antes y un después, la guerra ya no se limita a Ucrania, y el margen de error para los líderes internacionales es cada vez más estrecho. El futuro dependerá de si el mundo logra encontrar un equilibrio entre firmeza y diplomacia, o si, por el contrario, se encamina hacia un conflicto mayor en Europa. El mundo, en resumen, se encuentra en un punto de tensión histórica. Las decisiones que tomen Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea en los próximos meses podrían definir no solo el desenlace de la guerra, sino el rumbo de la seguridad internacional en la próxima década. Y en medio de esta incertidumbre, incidentes como el de los drones en Polonia actúan como recordatorios de lo frágil que puede ser la paz, y lo cerca que estamos de una confrontación mayor. La historia nos enseña que las guerras no comienzan de un día para otro, sino que se gestan en una cadena de incidentes que poco a poco elevan las tensiones hasta un punto de no retorno. Hoy, Polonia derribando drones rusos puede parecer un detalle menor, pero dentro de 20 años, los historiadores podrían señalar este momento como un punto de inflexión en la seguridad europea. Comprender este tipo de episodios no es opcional, es esencial para interpretar hacia dónde se dirige el mundo. Lo que hemos visto a lo largo de este análisis es que la incursión de drones rusos en Polonia no es un hecho aislado, sino un episodio que puede marcar el rumbo de la seguridad en Europa y del orden mundial en los próximos años. Este incidente es un espejo del momento en que vivimos, un mundo multipolar, lleno de tensiones, donde las decisiones de unos pocos líderes pueden afectar la vida de millones de personas. Los escenarios que se abren son múltiples. Podríamos estar ante una contención controlada, donde la OTAN refuerza su defensa sin entrar en guerra abierta. O podríamos ver una escalada gradual, con nuevos choques que aumenten el riesgo de un conflicto directo con Rusia. También existe la opción de una diplomacia forzada, impulsada por el desgaste económico y político, o la de una guerra de baja intensidad prolongada, que normalice la tensión como parte de la vida diaria en Europa.
Ninguno de estos caminos es fácil, y todos dependen de cómo respondan actores clave como Washington, Bruselas, París y, por supuesto, Moscú. Lo importante es comprender que lo que ocurre hoy en Polonia no es solo un asunto polaco ni europeo. Es un recordatorio de que la paz nunca está garantizada y que la historia sigue escribiéndose con decisiones tomadas en el presente. Como ciudadanos del mundo, necesitamos estar informados, entender el contexto y reflexionar sobre qué tipo de futuro queremos. Y aquí entra tu papel. Dime en los comentarios qué opinas. ¿Crees que estamos más cerca de una contención controlada, de una escalada hacia la guerra, o de un acuerdo diplomático? Tu punto de vista importa, porque este canal no es un monólogo, es un espacio de reflexión colectiva. Si este análisis te dio claridad sobre un tema tan complejo, te invito a suscribirte a ABC del Conocimiento, donde cada semana transformamos la historia y la geopolítica en herramientas para entender mejor el mundo. Y no olvides compartir este video con alguien que también quiera comprender lo que realmente está pasando. En definitiva, el sobrevuelo de drones rusos en Polonia no solo fue un incidente militar, es un símbolo de nuestro tiempo, un recordatorio de que vivimos en una era donde la guerra, la diplomacia y la tecnología se entrelazan de formas imprevisibles. Lo que está en juego no es únicamente la seguridad de Europa del Este, sino la estabilidad del mundo entero. Y aunque el futuro sea incierto, una cosa es clara: entender la historia y sus señales es la mejor defensa que tenemos para enfrentar lo que viene. El futuro no está escrito todavía. Lo que vivimos hoy puede ser la antesala de un conflicto mayor o el inicio de una nueva etapa de negociación. Todo depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses. Lo único seguro es que estamos frente a un punto de inflexión histórico y entenderlo es el primer paso para no repetir los errores del pasado.